Queridos papás y mamás, hoy os enseñaré la forma más fácil y más efectiva para que nuestros hijos, igual pequeños que ya adolescentes, cumplan las normas o los límites que les queramos poner. Este método nunca falla, os lo enseñaré con ejemplos muy claros. Pero antes deciros que si tenéis alguna duda o algún problema con vuestro hijo, podéis contactarme en el email que aparece en la pantalla. Estaré feliz de poder ayudaros, es gratuito. Y si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y darme un like, os lo agradezco muchísimo. Ahora vamos al tema de hoy. Parece que todos los padres tenemos problemas para que nuestros hijos acepten los límites, las normas, ¿verdad? Os voy a enseñar este método. Para mí es el mejor y el más sencillo. Si lo escucháis todo y lo hacéis de esta forma, no puede fallar. Os daré todos los detalles con ejemplos. Nuestros hijos sabéis que siempre quieren conseguir algo de nosotros, siempre están pidiendo, reclamando alguna cosa, ¿verdad? Bien, pues utilicemos esto para que cumplan con sus deberes. Vamos a ver. Antes de empezar, debemos hablar con ellos de forma tranquila, exponiendo todo lo que nosotros queremos que cumplan y lo que ellos quieren conseguir. Las cosas hay que dejarlas claras desde el principio. Por ejemplo, si quieres conseguir un móvil, deberás aprobar en el colegio. Es un ejemplo, pero ya está. Pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo para conseguir resultados? Pues en realidad, mis queridos papás y mamás, este método es muy sencillo. Vamos a hacer una cosa. Escribiremos en una pizarra o en una cartulina grande o en un folio, lo que queráis, todos los deberes de nuestros hijos que queremos que hagan y al lado las consecuencias, si se cumplen, que serán positivas, y si no se cumplen, que serán negativas. Todo escrito en el papel, en la cartulina, en la pizarra, donde queráis vosotros. En estos temas podemos negociar un poco, ¿vale? Sobre todo si son adolescentes, para llegar a un acuerdo. Si tú haces esto, consigues esto. El negociar es muy bueno con los chicos, porque las aceptan de mejor gana y siempre en tono positivo las cosas se consiguen mucho mejor. Bueno, al final os daré un ejemplo, ¿vale? Y os lo enseñaré en la pantalla. Al final de esto, de las normas que queremos que hagan, de los deberes y de las consecuencias, al fondo deberemos escribir nuestra firma y ellos también deberán firmar. O sea, es un compromiso. Vale. Os dejo en la pantalla el ejemplo de cómo debe de ser, pero cada papá o mamá debe poner lo que crea más conveniente, claro. Cada uno en su caso, lo que quieren ellos conseguir con sus hijos y lo que sus hijos quieren conseguir. No todos son iguales, unos quieren una cosa y otros otra. Cada uno poner lo que queréis conseguir y lo que quieren conseguir vuestros hijos también. Vale, ahí lo tenéis en la pantalla. Es un ejemplo, pues básico. Parece que no fuera necesario poner las consecuencias negativas, ¿verdad? Todo es no jugar, no teléfono, no moto. Pero sí es necesario ponerlas igual, ¿vale? Lo que ellos leen se les queda más grabado en la cabeza. Si ven no salir, no móvil, no jugar, esto lo van a tener más presente que si no lo ven. Es importante, de verdad. Tan importante como las consecuencias positivas. Lo mismo. Así que escribirlo todo. Pero papás y mamás, los deberes deben de ser adecuados a las capacidades de nuestros hijos. Todos los chicos son diferentes. Así que si a mi hijo le cuesta mucho aprobar, por ejemplo, y suele suspender muchas asignaturas, puedo ponerle pues aprobar 5 o aprobar 7 asignaturas, a lo mejor de 9. No sé cuántas asignaturas tienen, pero 5 o 7 dependiendo del colegio, ¿no? Debemos ser realistas. De lo contrario, ellos ya ni lo intentarán. Si ven que es imposible para ellos aprobar todo, no lo van a intentar. Se frustrarán y nosotros no conseguiremos nada. Así que, cuando lo escribamos, debemos de ser realistas, poniendo los deberes y ser firmes en las consecuencias. Es importantísimo. Por otra parte, las consecuencias debemos de estar seguros, pero seguros,
de que podemos cumplirlas, igual las positivas que las negativas. No les podemos prometer un iPhone si solo podemos pagar un Android, ¿vale? Ni podemos prometer una moto si no lo podemos pagar. Eso no funciona. Tenemos que prometer lo que podemos hacer o pagar o lo que sea. Igualmente las negativas se deben de cumplir sí o sí. Debemos estar seguros de que seremos firmes o no servirán de nada. Entonces, cuando llegue la hora de salir con sus amigos, si no está ordenada su habitación, por ejemplo, les diremos: ven, cariño, vamos a ver la pizarra. Ah, mira, vaya, parece que no tienes ganas de salir al final, ¿verdad? Veo que aquí has firmado que para salir tu habitación estaría ordenada, pero no lo está. Así que, cielo, esto demuestra que no quieres salir. Pero no te preocupes, no pasa nada. Hoy puedes quedarte en casa conmigo, me hará muy feliz. Estás utilizando psicología inversa y no imaginas lo bien que funciona. Verás a qué velocidad se va a recoger la habitación. Bueno, este ejemplo es muy fácil, porque el chico todavía le da tiempo a ordenar su habitación para luego salir, aunque se retrase su salida un rato. Pero en caso de aprobar asignaturas, de ser ya un tiempo más largo, un trimestre, debemos recordárselo de vez en cuando, pero animándoles, nunca con amenazas. Por ejemplo, cariño, ¿cómo vas en clase? ¿Has visto la pizarra? Uy, espero que consigas aprobar, cielo, porque me encantaría comprarte el móvil, el teléfono que tanto deseas. Ánimo, cielo, sé que puedes conseguirlo. Y así poco a poco iremos consiguiendo motivarlos para conseguir sus objetivos, para conseguir aprobar. De ninguna forma, papás y mamás, les amenacemos como, por ejemplo, ya veo, vas fatal en clase, ¿no? Sigues igual de vago. Así no conseguirás nada, ni el móvil, ni nada. La llevas clara si quieres seguir así. No, por favor, papás y mamás, no hay nada peor. Es un error muy grande creer que amenazando estamos motivando, pensando que ellos dirán: ¿ah, sí? ¿Mi madre se cree que yo no puedo conseguirlo? ¡Ja! Se va a enterar. Y que así se motive en forma negativa y que estudie como un loco para demostrarnos que estamos equivocados. Pues no, esto no pasa nunca en niños y en adolescentes. Esta reacción empieza a funcionar a veces en la juventud y en la adultez, pero desde luego cuando son niños y adolescentes no. Y aunque a veces pueda dar resultado, ya cuando son jóvenes, hablar así de esta forma crítica y negativa, despreciando sus capacidades, es muy negativo para tu hijo. Les destruimos su autoestima, les hacemos daño. Les estamos diciendo que no confiamos en ellos, en sus capacidades, que los consideramos tontos y que es un desastre, que no podrá conseguir nada. Y mucho cuidado, papás y mamás, porque los chicos cuando solo oyen cosas negativas, se lo acaban creyendo y harán exactamente lo necesario para cumplir nuestras expectativas. Es decir, si oyen siempre que no aprobarán, que son unos vagos e inútiles, eso es lo que ellos harán. O sea, nada. Porque ya que soy un vago y un inútil, no voy a conseguir nada. Me lo están diciendo todos los días mis padres. Ya lo sé. Así que no hago nada. Esto es el efecto Pigmalión. De este tema he hablado extensamente en otro vídeo que os dejaré en la descripción por si os interesa saber algo más. Es muy interesante y personalmente a mí me ha ayudado mucho con mis hijos. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Dejadme un comentario y compartirlo con amigos que necesiten poner límites en casa. Suscribiros al canal y darme un like, porfa. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.